Ayer se hizo viral en redes sociales el video del doctor Alexander Raúl Pupo Casas, un médico cubano que previene a la sociedad mexicana y a la comunidad médica de México acerca de las misiones médicas como la que pretende contratar el gobierno mexicano. Le agradezco que hoy podamos entrar en contacto para hablar más abundantemente de este tema. Alexander, gracias por aceptar esta conversación. Un placer, hermano. Gracias. Platícanos de tus estudios médicos, dónde estudiaste, cuándo concluiste tus estudios, ¿hiciste alguna especialidad? Sí, yo soy médico cubano, estudié en la Universidad de Ciencias Médicas de Holguín, de la provincia de Holguín, Cuba, eso queda hacia el oriente del país. Me gradué en el año 2018, me fue otorgada una especialidad directa hacia neurocirugía, donde estuve más o menos 2 años, hasta que, bueno, fui forzado a renunciar en el año 2020 por una cuestión precisamente por todo esto, ¿no? Por denunciar todas estas misiones médicas, las condiciones de trabajo en las que tenemos que trabajar los médicos cubanos. Y bueno, fui forzado a renunciar, posteriormente me fue retirada la especialidad, se comenzó una persecución política en mi contra en el país. Y bueno, durante todo este tiempo he estado brindando mi servicio como médico, pero de manera particular, de manera privada, le decimos en Cuba, aunque a pesar de que no he cobrado todavía nunca dinero por ello. En el video que circuló profusamente en redes sociales, dices que estás en proceso de exilio político por denunciar excesos, carencias y atrocidades en Cuba. Se saben cosas, pero ¿a qué te refieres cuando dices esto? Realmente Cuba no es como la pintan en las redes, como el gobierno la publica en los medios, como se publica en el resto del mundo. Hay que vivir la realidad del país dentro del país para poder tener una idea cierta de cómo se enfrenta el médico cubano, el paciente cubano, a su día a día, a sus enfermedades. Ahora mismo Cuba es un país que tiene una total carencia de medicamentos y de infraestructura hospitalaria para poder brindar una atención de salud correcta y adecuada a los pacientes. Por ejemplo, pudiéramos decirse que hasta los analgésicos escasean en la farmacia, son muy difíciles de encontrar, hay que pagarlos en el mercado informal a sobreprecio y muchas personas incluso tienen que viajar a otros países para traer medicamentos hacia la isla. Entonces, producto a todos estos temas, yo comencé a hacer publicaciones donde lo denunciaba, donde pedía recursos para nosotros los trabajadores de la salud pública, donde pedía además que se nos respetase, porque el trabajador de la salud en Cuba es muy maltratado por el gobierno, es utilizado además para hacer campañas políticas en otros países con todo este tema de las misiones médicas, y encima de todo eso se le paga una miseria que apenas alcanza para llevar un plato decente a la mesa, para tener una casa, para tener un vehículo en el cual poder moverse. Realmente se le ponen requerimientos muy fuertes para poder trabajar cuando no se le garantiza ningún tipo de instrumento laboral o de utensilio, ¿no?, que pueda utilizar para brindar una atención médica adecuada a sus pacientes. Esto me llevó a comenzar a publicarlo y bueno, esto provocó que en el año 2020, en el mes de septiembre, se me forzara a renunciar a mi trabajo y bueno, posteriormente en el mes de diciembre se me retirara la especialidad, fui desalojado del lugar donde vivía, se comenzó una campaña de descrédito contra mí, a pesar de que había sido beca directa, a pesar de que bueno, nunca había tenido ningún tipo de problema por una mala praxis o algún tema similar, ni siquiera una queja de un paciente. Y fui secuestrado, amenazado, tanto yo como miembros de mi familia, y bueno, producto de esto he tenido que salir del país ahora antes de que aprobaran este nuevo proyecto de Código Penal que fue aprobado hace más o menos 4 días, donde ya el mero hecho de denunciar, de decir la verdad en las redes sociales puede ser motivo para que le imputen a uno hasta 20 años de privación de libertad en una cárcel. En México, como sabes, el presidente López Obrador ha anunciado que pretende contratar supuestos médicos cubanos para que vayan a dar atención en zonas rurales apartadas de México. No sería la primera vez que lo haga, lo hizo también durante la pandemia en medio de sospechas. ¿Qué puedes platicarnos de las misiones médicas? La misión médica tiene yo creo que tiene 2 partes. Está la parte positiva y la parte negativa para el país que recibe la misión médica. La parte positiva es que este país, por supuesto, recibe médicos que van, de cierta manera, a aliviar un poco la
no sé, el problema, los problemas de salud que tengan en ese país. Porque los médicos cubanos no son malos médicos, yo siempre lo he dicho. Mi problema no es con el médico, es con la misión que los utiliza para hacer campaña en otros países, pero que además esto los explota. Los médicos que van a cumplir misión en otros países, cuando tienen que firmar un contrato en Cuba, que realmente viola muchos de los derechos de la Carta Universal de los Derechos, de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, cuando llegan a estos países a veces se les suele retirar el pasaporte, son confinados en centros, en albergues o en casas donde hay un hacinamiento, donde se les obliga a vivir en condiciones paupérrimas, donde además de esto del salario que le paga ese país, que convenia ese país con el gobierno de Cuba, con la dictadura que impera en mi país, solamente se le puede dar menos del 10% en algunos casos y hasta el 20%. O sea, nunca sobrepasa del 20% de lo que realmente le paga el país. Una vez que llegan a Cuba, prácticamente el dinero lo tienen que tener obligatoriamente en una tarjeta, el cual no pueden extraer la divisa. O sea, tienen que gastarlo obligado en Cuba. Y si durante el transcurso de la misión ocurriera algún tipo de evento que, por ejemplo, de provocar una sanción o el médico decidiera desertar, todo este dinero es retirado. Y además de esto, se le prohíbe la entrada al país durante al menos 8 años, que ahora con el nuevo código de proyecto penal, con el nuevo código penal que se aprobó, incluso pueden ser condenados a prisión durante al menos 8 años por desertar de las misiones o por cometer algún tipo de indisciplina durante las misiones médicas, que una disciplina puede ser el mero hecho de hacerse amigo o enamorarse en el país donde está cumpliendo la misión internacionalista, o de lo contrario, no participar en las actividades programadas por la misión, que en muchos casos son actividades políticas afines a un partido específico o al gobierno que esté de turno o bueno, lo que ellos decidan que deben de participar. Entonces, estas son las cosas que yo principalmente denuncio en las redes sociales. Doctor Alexander Pupo Casas, aquí hay la suspicacia de que no todos los que vienen son médicos, sino justamente expertos en adoctrinamiento y manipulación política. ¿Hay lugar para esas sospechas? Sí, precisamente hay varios testimonios de médicos que han compartido la misión con personas que van disfrazadas de médicos pero que realmente no son médicos y van a ejercer algún tipo de adoctrinamiento. O sea, la misión que realizan realmente no es la de brindar salud pública, sino la de más bien hacer campañas políticas, preparar a personas allá para realizar cualquier tipo de maniobra política. Esto ha sido denunciado en Venezuela, en Bolivia fue denunciado también, en Brasil fue denunciado también este tema de las misiones médicas. Ahora mismo en la ONU se está haciendo una campaña, de hecho hay una reunión, creo que se está desarrollando ahí mismo en México, de Prisoner Defenders, donde se están denunciando todas estas cosas. También genera suspicacias el tema que ya mencionabas del dinero, que son recursos cuantiosos que provienen, por cierto, del bolsillo de los mexicanos, porque se dice que esos recursos se le entregan al gobierno de Cuba y que a los médicos les llega muy poco. Insisto en el tema, es así, ¿verdad? Es correcto. El país hace un convenio que en algún momento se denunció a la OPS, incluso que estaba inmiscuida, estaba metida de lleno en este tema de la corrupción con el salario de los médicos en las misiones. El gobierno de Cuba hace un convenio con el gobierno del país que recibe la misión. Casi siempre estos convenios llegan a superar incluso el salario de un médico nativo de ese país. O sea, es probable que un médico que está de misión en México, por ejemplo, el salario que reciba, que debe recibir, es mucho mayor que el que recibe un propio médico mexicano, por ejemplo. Ahora, de ese salario que convenian entre los dos gobiernos, el médico solamente se puede quedar de un 5 a un 10% del salario. El resto se destina a lo que el gobierno desea, o bueno, Dios sabe realmente qué rumbo coger, porque si fuera el sistema de salud pública, los hospitales de Cuba no tuvieran una infraestructura tan deteriorada, no hubiera una escasez de recursos tan grande y las farmacias no estuvieran vacías, los médicos no tuvieran que trabajar con tan pocos recursos y su salario no fuera tan malo como es actualmente en Cuba. Alexander, probablemente has leído o escuchado que el presidente de México ha condicionado su asistencia a la Cumbre de las Américas en Estados Unidos a que se invite a Cuba, Nicaragua y Venezuela. ¿Qué opinas de este espaldarazo al gobierno cubano? Yo creo que el gran problema de la democracia es que han permitido que las dictaduras les penetren, utilizando el sentimentalismo, según lo veo yo,
y las buenas intenciones con el objetivo, ¿no? Que quizás de incluirlas un poco y ver si cambian su sistema. Esto es un error muy grande. Para mí, Cuba, Nicaragua y Venezuela son la muestra fehaciente de que donde entra el comunismo, donde entra los regímenes autoritarios, ¿no? Como que es lo que son, la democracia realmente se destruye. Todos estos países que han permitido que les penetre el comunismo, el socialismo, con la mentira, las falacias estas de educación y salud gratuita, de la mal llamada justicia social, que realmente es algo utópico, cometen un error muy grave y luego no tienen cómo salir de ella. Los pueblos se ven prácticamente sin libertades, se ven prácticamente destruidos y en constante involución. Entonces, el hecho de que se estén invitando a las dictaduras que no son capaces ni de permitir el diálogo dentro de su propio ciudadano, dentro de su propia ciudadanía, que no respetan la decisión del pueblo, que no respetan la opinión del pueblo, yo creo que lo que están es estimulando a que sigan siendo dictaduras. Yo creo que la mejor muestra de rechazo que se le puede hacer a una dictadura es enajenándola de la democracia para que así no puedan colonizarlas e infiltrarse en ellas, que es lo que han estado haciendo a lo largo de los años. Alexander, has comentado que estás en proceso de exilio político. Esto quiere decir, me imagino, que abandonaste Cuba y estás buscando asilo en otro país. Exactamente. Tuve que abandonar Cuba hace más o menos una semana, precisamente por el tema este de las denuncias. Prácticamente fui escoltado al aeropuerto. Ya dentro del aeropuerto trataron quizás de coaccionarme, me sacaron de la fila, me hicieron pasar un mal rato allí. Y bueno, tuve que salir al exilio y ver dónde recibo un asilo político. Actualmente me encuentro en proceso. Y bueno, es lo que nos ha tocado a los cubanos, que hemos decidido levantar la voz que la habíamos tenido callada durante tantos años, pero que bueno, gracias a Dios, la sociedad ha aprendido a reclamar sus derechos a pesar de la represión, de las largas condenas, de algunos asesinatos que se cometen dentro de las prisiones de Cuba, principalmente a los opositores. Y bueno, nos ha tocado entonces esta dura batalla de tratar de que el comunismo, ya que nos destruyó a nosotros, entonces no destruya a los restos de los países de Latinoamérica, que son los que principalmente están en peligro grave ahora mismo. Doctor Alexander Raúl Pupo Casas, te agradezco mucho este testimonio. Un placer. Muchas gracias. Hasta pronto.